Doctor Alberto Schlesinger, decano de la Escuela de Economía de la Universidad Sergio Arboleda, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. ¿Cómo están ustedes? Pues bien, señor, y muy interesados en saber lo que se preguntaba Mafalda ante un mapamundi. Mamá, cuando un país se acaba, ¿dónde lo tiran? Venezuela se acabó, ¿dónde lo tiran? De ahí, ¿qué se sigue? ¿De qué están comiendo los venezolanos en este momento cuando todo se los acabó? ¿O les queda un poco de oro para vender, para comprar un poco de comida? ¿Cuál es la situación de la economía venezolana hoy, que si era caótica hace un par de meses, ahora es sencillamente la tragedia? ¿Qué nos cuenta usted? Bueno, doctor Fernando, usted bien lo dice, no solamente por el deterioro y la destrucción interna que todos hemos visto de la economía venezolana, sino por la actitud internacional y las sanciones que ya se han producido. Las últimas sanciones que ha tomado los Estados Unidos son digamos, se cerró la última llave de lo que posiblemente ellos pudieron tener para mantener algo de lo que requiere el país, porque es que ya no es que se trate de unas toneladas de oro, es que resulta que estamos hablando de un país que seguramente en este momento debe estar alrededor del 90% de sus necesidades básicas importadas, sobre todo lo que tiene que ver con alimentos y lo que tiene que ver con medicamentos, que es fundamental para la subsistencia de la población. Pero eso ya se cerró, es decir, ya no es que me quedan el banco, ahí está la historia, que el Banco Central, usted vio, lo cerraron por un día o por 2 días, porque había problemas de energía eléctrica. Pues ese cerrada, el Banco Central se extendió a una semana o más, a 10 días, y lo que se dice es que estaba cerrado el Banco Central porque estaban como los ladrones, con el Banco Central cerrado, la luz apagada. ¿Se acordará usted la época del gobierno de Samper en que apagaban las luces del Palacio de San Carlos y ahí se estaban decidiendo las cosas que se decidían? Haga de cuenta, estaban trabajando dentro del gobierno, dentro del Banco Central, porque estaban moviendo las últimas reservas físicas que tenían en Venezuela de oro, que tampoco alcanzan. Es decir, cuando uno habla de las necesidades de un país que no tiene nada, pues el poder vender 3, 4, 5 o 10 toneladas de oro que se tengan, yo creo que más bien eso no va a ir a solucionar el problema, sino que están raspando la olla y se están robando lo poco que queda de activos como es el oro. Pero el problema que nosotros estamos viendo es que ya todas las vías, digamos, que tuviera Venezuela para mantener esa situación de caos y de crisis humanitaria que se está viviendo, que es de unas magnitudes sin precedentes y que la comunidad internacional se niega a reconocer, empezando por la señora Bachelet, pasando por la señora Mogherini, pasando por la Comunidad Europea, pasando por los mismos Estados Unidos, porque sí, se habla de la dictadura, se habla de que hay que acabar con el gobierno ilegítimo. Uno podría tener una dictadura y un gobierno ilegítimo sin que la gente se estuviera muriendo de hambre y se estuviera muriendo por falta de medicinas y se estuviera muriendo en manos del AMPA. Pero es que aquí realmente el problema es ese. Lo otro es una consecuencia de otras cosas y todavía la comunidad internacional sigue mirando para otro lado. Hace poco, yo no sé si usted lo vio, perdón, hace un par de días el ABC de España presentó un informe con fotografías de lo que es la situación de la población venezolana, absolutamente desgarradora. Muchos de ustedes seguramente no se acuerdan, ustedes sí con seguridad, de lo que fue el famoso fenómeno de Biafra en el África y lo que ha sido las hambrunas y lo que ha sido las crisis humanitarias derivadas de esas dictaduras izquierdistas irresponsables que acabaron con los países. Pues son exactamente las mismas fotografías de la gente totalmente desnutrida, la gente muriéndose por falta de la atención más básica. Mire, ¿cómo será de grave la situación de la atención médica que hace 2 días al señor Padrino, al general en jefe, comandante de toda esa cuadrilla que maneja y que controla Venezuela, le dio una arritmia cardíaca y tuvieron que hospitalizarlo? Pues tuvieron que sacarlo al ratico porque no tenían ni los médicos, los cardiólogos, ni las medicinas para atenderlo. Estamos hablando del general Padrino, o sea que usted podrá calcular cómo es la situación interna desde el punto de vista de salud y de los derechos básicos de los venezolanos. Pero todo esto en este momento, que insisto, la comunidad internacional sigue hablando de la ilegitimidad política y de todo ese proceso que para mí es importante, indudablemente es fundamental, pero lo que no se habla es de la situación humanitaria, que es la situación que permite utilizar toda clase de instrumentos internacionales que existen hoy en día, más los instrumentos internos que da la Constitución venezolana.
Yo quisiera hacer referencia simplemente a dos artículos de la Constitución venezolana. Uno, el cual no se ha querido utilizar, y el otro se quiere utilizar y se quiere presionar, pero para mí no sería un artículo suficiente porque simplemente iría a tratar de solucionar algo que en este momento para mí sería un error. Puede que al final del problema, si es la única salida que queda, se pueda utilizar, que es una intervención armada. Hay un artículo que es clarísimo en la Constitución venezolana, que es el artículo 350, que dice lo siguiente, que es el reflejo de lo que está pasando en Venezuela. El pueblo de Venezuela, dado los principios de desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos. Ahí está. Usted muchas veces lo ha mencionado en oportunidades anteriores, cuando tuvimos nosotros el famosa dictadura que vivimos en la década de los años 50, de cómo realmente la dictadura se cayó cuando el país se paró. Yo creo que en Venezuela ya hoy se está hablando por parte de Guaidó de paros escalonados para llegar a un paro de carácter general permanente. Si eso se produce, pues no tiene una necesidad de utilizar el otro artículo. María Corina Machado está hablando de él, yo no estaría de acuerdo en utilizarlo. Es un artículo en el cual se habla de 24 funciones que le corresponden a la Asamblea Nacional Venezolana, las funciones dentro de las cuales debe actuar y las obligaciones que tiene, y dentro de esas 24 funciones hay un parágrafo que es el 11, o sea, la 11ª función, que dice que podrá la Asamblea Nacional autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior y extranjeras en el país. Es decir, extender unos artículos a decir que autorizamos una misión extranjera en Venezuela y llevarlo al punto que con eso se está autorizando la presencia de una fuerza armada que enfrente la fuerza armada interna y que por la fuerza saque al régimen, yo creo que es un poco un acto de desesperación de aplicar una norma que obviamente no daría para eso, pero que tampoco conduciría a una solución inmediata. Yo veo que eso lo que haría era, en primer lugar, fortalecer al régimen porque alinearía a muchas fuerzas internas que no quieren ver la presencia como es natural, la presencia de fuerzas militares beligerantes dentro del territorio venezolano, pero también descuadernaría lo que ha sido toda la Unión de América Latina, lo que ha sido el Grupo de Lima, etcétera, porque el resto de países, lo que pasó, acuérdese, con la famosa situación de las Malvinas, pues obviamente no estarían, colocarían a los demás países que se han opuesto al régimen venezolano, los colocaría en una posición bastante complicada si ese paso se diera, que obviamente no se descarta de ser utilizado como amenaza y sería el último camino. ¿Qué es lo que está pasando? Yo entiendo el desconsuelo de la gente en el sentido de decir, bueno, y no se cayó el 30 de abril y el 1 de mayo tampoco. Yo lo que estoy viendo y lo que está sucediendo es que aquí estamos hablando de un país, no estamos hablando de una empresa. Cuando usted ve que hay una toma hostil de una empresa que otra la compra en contra de la voluntad de la empresa, pues sí, eso se produce muy rápidamente y se compran las acciones, se cambia la administración, llega la nueva administración y la empresa de un día para otro cambia de nombre. Aquí lo que nosotros estamos hablando es de un proceso en el cual hay que cambiar un régimen que es un régimen militar, que está apoyado por los militares, pero que además, doctor Fernando, no son los mismos militares del año 2002, cuando cometieron los militares venezolanos el gravísimo error, después de tener a Chávez preso, dominado, porque fueron ellos los que cometieron el error y permitieron que Chávez volviera al poder, es decir, que el señor Chávez no debería salir del país porque se pensaba enviar a Cuba y tenerlo fuera del país, tenerlo en Cuba, que es una cosa distinta, sino lo dejaron en Venezuela con el argumento infantil de decir que a Chávez había que juzgarlo en Venezuela. Pues dijeron, sí, lo vamos a juzgar. No se había controlado totalmente la fuerza militar venezolana y obviamente hubo un respaldo, volvieron los ministros, volvió la Guardia de Palacio, que fue la que realmente permitió recuperar a Chávez y ponerlo otra vez en el Palacio de Miraflores, y ahí fracasó todo, después de haber tenido a Chávez controlado y preso, listo para sacarlo del país. Pues ahora todo el tema vuelve otra vez a los militares, porque lo que siempre hemos dicho, Venezuela es una dictadura militar y quienes controlan el poder son los militares. Con un elemento que lo acaba de decir muy claramente el comandante de la Fuerza Sur de los Estados Unidos, Venezuela ha sido invadida por los cubanos y por los rusos.
O sea que todo ese tema de intervención americana y de intervención militar, eso ya se produjo desde el punto de vista de los cubanos y los rusos. Entonces los militares de hoy en día son unos militares mucho más corruptos y comprometidos con actos de narcotráfico, de violación de los derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, que lo que eran los militares que había en el año 2002. Estamos hablando de hace 17 años. Hoy en día esos personajes son mucho más, tienen muchas más cuentas con la justicia nacional e internacional. Pero además hay otro elemento, están muchísimo más infiltrados y muchísimo más controlados por las fuerzas cubanas y por las fuerzas rusas. Se calcula, y yo creo que es un cálculo válido, que dentro de la administración, y básicamente cuando se dice administración pública, estamos hablando de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de inteligencia, debe haber alrededor de unos 25.000 cubanos. Cuando uno tiene 25.000 cubanos, que son los expertos en ese tema, son los expertos en la inteligencia, lo que se llama la inteligencia personal. Hay dos tipos de sistemas, la tecnológica, que es la utilización de medios tecnológicos, pero la inteligencia al estilo de la vieja usanza, que es la personal, el funcionario de represión y de inteligencia, como lo hacía la KGB en sus momentos, o como lo hizo la Gestapo, etcétera, etcétera, son los cubanos y ellos saben cómo hacer eso. Entonces es una fuerza militar que está totalmente controlada, infiltrada y atemorizada. Y unos militares que saben, doctor Fernando, algo que uno también pierde de vista, de que existe una jurisdicción internacional. Hoy en día, como no la existía en la época en que cayó Pérez Jiménez, y existen unos delitos que no existían en esa época, como era el tema del narcotráfico, de los derechos humanos, tampoco existían en esa época. Entonces, hoy en día esos militares saben, la mayoría de ellos, que por más de que se hable de indultos internos, por más de que los Estados Unidos digan, hombre, yo les garantizo que si ustedes se ponen del lado de Guaidó no les va a pasar nada, pues eso no es así. En cualquier momento la jurisdicción internacional aparece un juez garzón del otro lado, no un juez de izquierda, sino un juez pro, un juez que trate de aplicar las normas y los puede tener en cualquier parte. Al señor Pinochet, después de todo lo que pasó, de todas las amnistías en Chile, un día, muchos años después, estaba tan tranquilo en Londres y le pusieron la mano. El problema que hay es ese. Ahora, el proceso como está surtiéndose, yo diría que no se ha perdido absolutamente nada. El hecho de que no se gane hoy o se gane mañana, que se caiga todo un régimen militar con todo el poder que tiene, es simple y llanamente porque se ha venido avanzando. Estamos hablando del 23 de enero de este año, estamos hablando de principios del mes de mayo, o sea que estamos hablando de febrero, marzo y abril, 3 meses en los cuales todo el proceso de desmontar ese régimen criminal en Venezuela, lo único que ha hecho es avanzar. Ninguno de los pasos que se han dado permite ni ha tenido retrocesos. El que no se pueda lograr el objetivo no quiere decir que se pueda retroceder. Y se sigue avanzando sin retroceso. Entonces, lo que aquí estamos viendo es que ya se empiezan a producir fenómenos, por ejemplo, lo del 30 de abril tuvo la participación abierta en Caracas, no en un pueblo lejano, por allá en la frontera, que un destacamento de la Guardia Nacional se rebeló, o en un barrio como sucedió el año pasado lejano, pues hubo también una especie de estación de policía en que unos policías se levantaron y los controlaron. No, aquí había Guardia Nacional en la calle, en Caracas, en el distribuidor Altamira, que es como si se hubieran colocado, ¿qué le digo yo?, en la calle 26, y estaba abiertamente con Guaidó y con un elemento muy importante, doctor Fernando, y es que el SEBIN, que es el Servicio de Inteligencia Bolivariano, ese es el brazo represor, ese es el brazo donde están los cubanos, ese es el brazo que controla, pues cambió de bando y liberaron a López, que la liberación de López significó no tanto el que lo hayan liberado, que es muy importante tenerlo a él libre como dirigente, como figura política, sino que lo que representó es que el SEBIN, haga de cuenta como si la Gestapo o el señor Diniszewski en la época stalinista se hubiera revelado, el comandante de la KGB se hubiera revelado en un momento dado. Eso fue lo que pasó, y el señor director de la SEBIN lo tuvieron que dar de baja y lo sacaron del medio, y la SEBIN entonces se pierde la confianza en ese organismo que se supone que es el último organismo que se doblegaría y que se pasaría del régimen a la oposición. Lo que está sucediendo para mí, lo que acaba de anunciar Guaidó, es de que
unas negociaciones, que lo que hay detrás de esto, que denuncia a los Estados Unidos. ¿Con quién se estaba hablando? Eso se viene hablando por debajo de cuerdas desde hace mucho tiempo. Estados Unidos está hablando fundamentalmente con tres personajes. Uno, el señor Padrino López, que es el comandante de todo este proceso. De él depende todo, no es de Maduro. Eso depende de Padrino López, el general en jefe, el general más condecorado y más ascendido de la historia venezolana, ni siquiera Miranda, ni siquiera Bolívar, el señor Padrino López, que es el que maneja todo eso. Con él se estaba hablando con el señor Michael Moreno, que es el presidente del Tribunal de Justicia, lo que equivale a la Corte. Como ellos tienen la lexicología izquierdista, allá no se llama Corte, sino se llama Tribunal, el Tribunal de Justicia. Y en tercer lugar, otro personaje muy importante, un personaje de apellido Hernández, Iván Hernández, si no estoy mal. ¿Quién es Iván Hernández? Es el comandante de la contrainteligencia militar. Cuando uno sabe lo que hace la contrainteligencia, que es la inteligencia hacia adentro, y la inteligencia militar, pues ese es un personaje fundamental dentro del control de las Fuerzas Armadas. Y esas conversaciones que se estaban llevando a cabo, por alguna razón, no concluyeron, en el sentido de que ellos iban a apoyar la salida de Maduro, y si Maduro no se iba para Cuba, lo iban a apresar con una orden del tribunal producida por el señor Moreno, ejecutada por la Fuerza Armada, dirigida por el señor Padrino, etcétera, etcétera, y con un control de la inteligencia, de la contrainteligencia del Estado. Lo que parece que sucedió, sí, perdón. No, que parece que es lo que falta hacer, pero a mí se me ocurre pensar que Diosdado Cabello es el personaje central de todo este drama que hay al interior de Venezuela. Y es el hombre que se está defendiendo porque él sería el gran sacrificado, es lo que dicen, ¿no? Diosdado Cabello en este momento es el personaje, digamos, cabeza política de un movimiento que siempre tuvo una gran fuerza, porque al ser Diosdado Cabello ex militar, teniente, a ese grado llegó, y haber sido parte de ese grupo, además una parte de un segundo o tercer nivel, pero adquirió muchísimo poder porque es una persona muy inteligente, una persona sin ningún límite de carácter moral, y que ha participado no solamente como enlace entre la fuerza civil y la fuerza militar, sino que ha sido el organizador de todo el cartel de los soles, de todo el proceso de robo, o sea que él tiene esa importancia, pero quien realmente tiene la importancia es el que tiene tropa y tiene las armas. Diosdado Cabello no tiene tropa, no maneja a ningún soldado, quien maneja la cosa es el señor Padrino. Entre otras cosas, dentro de este proceso de deterioro, de caída por pedazos del régimen, ¿a qué se jugó? ¿Qué es la interpretación que yo doy? Se llamó a la tercera fase, todo empezó en enero, hubo una segunda fase de rebelión y venía la tercera, que era el 1 de mayo. Yo creo que estratégicamente la anticiparon al día anterior, basados en que iba a estar López como imagen en la calle, que el SEBIN lo iba a soltar y que había Guardia Nacional apoyando ya abiertamente en la calle como lo hicieron. Es más, la policía en Caracas disparó y defendió con la Fuerza Armada, o sea, con las armas, los defendió de los motorizados y de todos estos grupos violentos que inmediatamente salieron a la calle. En este momento para mí el tema no es Diosdado Cabello, el que realmente es el eje de todo esto es el señor Padrino. Acaba de suceder otra cosa que es una muestra de lo que está pasando. La mamá del general Padrino con unos familiares salió en la televisión, pudieron firmarla, no sé si alcanzaría a salir en los medios de televisión, pero sí salió en los medios sociales. Pues la firmaron simplemente pidiéndole la familia más cercana del señor Padrino y su mamá que por favor se pusiera del lado correcto de la historia, que dejara de apoyar el sufrimiento de los venezolanos, que permitiera que el régimen se acabara. Cuando ya la mamá y la familia del señor Padrino salen a decir eso, pues obviamente eso le da a uno una idea de hasta qué nivel está fracturado todos esos estamentos que es lo que sostienen al gobierno. Lo que se dice, y yo lo creo, es que los señores rusos, en determinado momento, que tienen mucho que perder, y le dijeron al señor Padrino, quieto en primera, como se dice en béisbol, quieto en primera, usted no continúe con esas conversaciones. ¿Y por qué tienen los rusos poder sobre Padrino, un país que está en las antípodas de Venezuela? Porque seguramente todos esos jerarcas, buena parte de sus dineros, de su capital, de su robo, de lo que ha sido el objeto de expoliación al pueblo venezolano, lo tienen y lo manejan entre los rusos y los turcos, ahí los chinos, ahí lo tienen colocado. Entonces cuando a uno lo llaman y le dicen, ojo quieto, no se mueva de ahí, el que tiene en su poder
los recursos y lo que ellos realmente finalmente les importa, que es tener un exilio dorado y poder salir del país después de haber hecho lo que hicieron, a festejar sus pues a poder disfrutar de todo ese proceso de robo. Entonces, eso frena las cosas. Pero eso también tiene una cosa muy importante, doctor Fernando, y es que todo el tema de lo que dijo el comandante del Comando Sur, de que Venezuela está invadida por los rusos y por los cubanos, es cierto, pero en segundo lugar no solamente está invadida, sino que los rusos a distancia están dentro de un juego de ajedrez mucho más a nivel universal, los intereses en cerca a Rusia, el tema de Ucrania, todos esos temas que conocemos, y metieron la ficha que se llama Venezuela, y están a distancia simplemente dando órdenes e instrucciones de ese nivel. No, señores, ustedes no negocian, ustedes no sacan a Maduro y lo dicen, inmediatamente se echan para atrás los militares. Pero ahora los militares venezolanos históricamente también han sido así. Hemos dicho muchas veces de que en Venezuela los regímenes siempre han sido militares, los regímenes han sido de facto, los militares tienen un poder real en Venezuela, pero así como no tuvieron la capacidad, la inteligencia para teniendo a Chávez, imagínense lo que se hubiera ahorrado Venezuela del 2002 acá, si hubieran logrado sacar a Chávez y lo tenían en la cárcel, lo tenían agarrado, a poder decir después y cometer el error infantil de decir, no, hay que juzgarlo acá, entonces hay que volverlo a traer, y ahí se cayó el sistema. Pues ahora está pasando lo mismo. Seguramente negocian estos tres funcionarios, los rusos les pegan el alarido desde allá, inmediatamente se frenan, y los Estados Unidos frente a eso van a tener que tomar una decisión, porque ya no se trata de que el gobierno y la administración Trump se deje ganar de un dictador criminal de tercer nivel, de un banana republic, porque eso es lo que ellos manejan allá, se deje ganar y se deje imponer las condiciones cuando que necesita la credibilidad para seguir negociando con pesos pesados como es el señor de Corea del Norte, con pesos pesados como es el señor Putin, etcétera, etcétera. Eso va a tener que resolver los Estados Unidos, y más ahora cuando han tomado la batuta los rusos, y esa es una realidad que está presente. Pero aquí hay una cosa, doctor Fernando, que como dicen los billaristas, si esto se resolviera bien, que yo creo que se va a resolver bien, mire, todos los pasos que se han venido dando son pasos que no tienen reverso. El que hoy en día no haya caído ayer Maduro, ni haya caído antes de ayer, y de pronto no caiga mañana, no quiere decir que se avanzó sustancialmente. Son pasos que arrinconan y arrinconan y arrinconan, y lo que tenemos que esperar es que en cualquier momento ese efecto de demostración, más la situación intolerable desde el punto de vista de vida, de calidad de vida, que la sufren tanto los civiles como los militares, vayan en determinado momento a que se produzca un deslave, un movimiento mayor, unos coroneles de los que están ubicados en las zonas de Carabobo y Aragua, donde están las principales bases militares venezolanas, están los blindados, están los paracaidistas, los que han sido determinantes en los golpes, aún en el golpe de Chávez, en los que dio, fueron factores determinantes, de que cambie de bando, y puede cambiar de bando en cualquier momento. A eso yo creo que están jugando desde el 30, que la opinión pública los viera con militares, que el SEBIN fracturado liberara a López, y entonces están en la calle Guaidó y López como figuras, que era lo que faltaba, figuras que aglutinen la opinión pública. Eso ya empieza a producir un fenómeno y un efecto que va sumando, y que yo creo que en determinado momento se va a producir algo que tiene que producirse, y que las consecuencias sí no las podemos medir. Si es brutal, yo creo que va a ser cruento, lo hemos visto, todos esos armados que están en la calle, va a haber que alguien va a tener que controlarlos, y seguramente van a ser las Fuerzas Armadas las que los tienen que controlar, ahí va a haber muertos, ahí va a haber heridos. Pero volviendo al tema del billar que yo le estaba diciendo, yo creo que Estados Unidos tiene que aprovechar esta situación, así como nosotros desaprovechamos quitarnos a Cuba de encima, cuando los cubanos recientemente sucedió lo del ELN, que teníamos todos los argumentos para haber roto relaciones diplomáticas con Cuba. Te voy a hacer una cuenta que me puse a mirar unas cifras. Mire, el régimen comunista, a partir de 1917, y con la caída del muro de Berlín en el año 1989, duró exactamente 71 años. Eso en términos históricos es simplemente un momentico en la historia. Duró 71 años. Los cubanos desde 1958 a la fecha llevan 61 años. Ni se diga el caso colombiano, porque si nos devolvemos al año 48, 10 años antes, cuando fue aquí la muerte de Gaitán y todo lo que se originó, en la cual con toda seguridad estaban involucrados, pues llevamos nosotros exactamente 71 años desde
desde lo que sucedió acá, desde el Bogotazo producido por ellos, aguantándonos a los cubanos como factor desestabilizador. ¿Cuántos muertos no le ha costado a Colombia y a América Latina? Porque es que lo que yo siempre he dicho, los fenómenos izquierdistas de América Latina, todos apoyados por Cuba, desde Allende hasta Nicaragua, pasando por el señor Lula, pasando por la señora Kirchner en la Argentina, todos son metástasis en términos médicos de un tumor principal que se llama Cuba. Y el tumor continúa. Y el tumor, pues sí, uno controla con medicamentos una metástasis y se arregló el problema en el Ecuador, poner un ejemplo que también fue metástasis de los cubanos. Y llevamos la módica suma de 61 años defendiendo, promoviendo, apoyando, defendiendo internacionalmente a Cuba. Colombia haciendo eso, nosotros hemos sido una de las... No ha habido cambio de régimen. Estamos de pronto con el riesgo de que sí lo haya, pero no ha habido un costo para Colombia en recursos, en vidas. Llevan desde el año 48 desestabilizándonos y nosotros todavía miramos para otro lado, tenemos relaciones políticas con Cuba, los cubanos desde aquí actúan a través de la inteligencia y de las acciones que toman como elemento desestabilizador, han apoyado todos los movimientos guerrilleros que han atentado contra la estabilidad colombiana. Mire, la historia de la guerrilla colombiana y los daños que la guerrilla colombiana ha hecho al país durante esos años hubieran sido muy diferentes, muchísimo menores y se hubieran controlado muy rápidamente si detrás de eso no hubiera estado Cuba. Pues es que Cuba armó todos los grupos guerrilleros colombianos. Bueno, estamos a la expectativa de lo que pase en Venezuela, que es definitivo para lo que pasará en Colombia. Como nos lo ha dicho María Corina Machado al aire 1000 veces, la suerte de Venezuela es la suerte de Colombia. Doctor Alberto Schlesinger, muchísimas gracias y seguimos pendiente minuto a minuto de estos acontecimientos dramáticos en los que va también comprometida nuestra suerte, la suerte de este país. Muchísimas gracias, doctor Schlesinger. Con el mayor gusto, doctor Fernando, muchas gracias.